Radio Empresaria, pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info@radioempresaria.com.ar. Radio Empresaria, un canal de comunicación continua con las pymes y con la gente. Ese sonido que estás escuchando es el sonido de una tiqueadora. Es la impresora que imprime los tickets, las facturas, en comercios, en empresas. ¿Y por qué empezamos con ese sonido? Porque ese sonido es una sinfonía para quienes lideramos empresas. ¿Sí? Porque representa de nuevo movimiento, acción, ventas, energía. Soy Sebastián Esteves Ulrich, tu anfitrión en este podcast para pymes de Sinergia Empresarial. Hoy conversamos sobre impuestos y aunque te parezca mentira, le vamos a poner una onda bárbara. Vamos con nuestro podcast para pymes. Arrancamos nuestro podcast para pymes de Sinergia Empresarial escuchando un tema de Andrés Calamaro que se llama Loco. ¿Y por qué elegimos este tema? Lo elegimos porque dice en un momento: yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Y ese tiempo, que es muy poco, está bueno que lo usemos bien. Y usarlo bien no es dedicárselo 100% a nuestra empresa. Pero ese es otro tema, ya hablaremos de eso en otro momento. Hoy estamos hablando de impuestos y la primera entrevista es con un colega de Sinergia Pyme, nuestro queridísimo Ricardo Aguirre, que es empresario, tiene varias empresas y nos comparte la mirada de los impuestos desde su rol de empresario. Y la verdad
No tiene desperdicio. Vamos. Y a nosotros nos gusta siempre que, que la información, que la experiencia venga de primera mano. Porque hay mucha gente que tiene teoría, pero hay poca Sí, gente sí, que sí, tiene sí, la práctica, ¿no, Ricardo? correcto. A ver, primero, Ricardo, presentate, contanos quién sos, así la gente te presta la atención que el caso amerita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Aguirre, eh, considerado empresario, comerciante, con base acá en Santa Fe, y junto con socios tenemos varias empresas en diferentes rubros. Hablamos de impuestos, hablamos de tasas, hablamos de todas esas cosas que al menos no sé, si bien nos escucha gente de varios países, en Argentina tenemos una particularidad con todo eso, ¿no? Sí, sí, si nos ponemos a conversar, Sebas, que en la Argentina un empleado, un simple empleado que va a su trabajo y, digamos, no está expuesto comercialmente, en la Argentina paga más o menos 23 impuestos, 11 nacionales, 5 provinciales y 7 municipales. Wow. Eh, con lo que, bueno, verás la complejidad de nuestro sistema. Si hablamos de un empresario que está expuesto, digamos, la persona física y tiene un negocio en el cual él está expuesto comercialmente, hace una figura de monotributista o responsable inscripto, estás hablando de una persona que está a pagar 48 impuestos, de los cuales 27 son nacionales, 7 provinciales y 14 municipales. Principalmente nos escucha gente que tiene empresas pymes, familiares, algunas más chiquitas, otras más grandes, pero ¿cómo hace una organización pequeña que no tiene estructura para tener un colaborador profesional? Porque, a ver, entiendo que hay que meterle mucha cabeza para no hacer lío con tanto impuesto, ¿no? Y sí, nuestros gobiernos permanentemente nos tratan de decir que ellos buscan un sistema impositivo simplificado, pero lamentablemente cualquier comerciante, microempresario, no una pyme, tiene que sí o sí, lamentablemente o no, tiene que tener un asesoramiento contable impositivo de un profesional. No hay otra manera de llevar esta cantidad de impuestos y demás. Además de tener dentro de mi organización una persona que se responsabilice de cargar todo, de tener todo ordenado, vos decís un profesional, un experto que observe eso para ver si está bien, ¿entiendo bien? Sí, exactamente, porque lamentablemente, bueno, toda la actividad económica de una empresa, un microemprendimiento, eh, genera permanentemente una exposición en el cual sí o sí tiene que estar expuesto liquidando las diferentes tasas de impuestos que está nuestro régimen. Dentro de la reforma, ojalá que el gobierno que sea simplifique esto, porque esto hace que prácticamente imposible que una empresa o un comerciante no tenga un profesional que lo asesore. Claro. Hablábamos en otro episodio del podcast con unos empresarios, con una empresaria y un empresario de Paraguay y un consultor amigo de Paraguay también. Y claro, Paraguay tiene un régimen súper simple impositivo. Y, y Totalmente. eso para un argentino es como decir, estoy en Cancún, en Zunga, con con la cervecita en la playa, ¿no? Sí, sí, la verdad que deberíamos, por una cuestión si nosotros queremos fomentar el emprendedurismo y demás, deberíamos buscar un sistema mucho más sencillo. La verdad bueno, no, es prácticamente imposible no tener, se quiso hacer con el monotributo, que sea un régimen simplificado y demás, pero bueno,
la gente que está expuesta, digamos, comercialmente, que tiene que tener un local a la calle, que tiene que salir y facturar y demás, sí o sí tiene que tener un asesor contable impositivo. Ahí, a ver, Ricardo, por experiencia propia, ¿no? Yo he tenido en mi empresa anterior, he tenido una contadora que eh, incluso facturaba con mi quit, facturaba otras cosas que yo desconocía, ¿no? Yo pagaba los honorarios que ella me decía, sin discutir, y firmaba lo que ella me decía, ¿no? Y tuve un problema grave. ¿Cómo podemos hacer? La pregunta, yendo a lo concreto, es ¿cómo podemos hacer para asegurarnos de que estamos bien cubiertos, que estamos bien Bu- asesorados? Bueno, generalmente lo que digamos nosotros desde el lado de los profesionales es que sea un profesional matriculado y después como todo, la pregunta, la búsqueda de la segunda opinión, decir, che, ¿cuánto estás pagando? Estoy con esto, un poco compartir, por ejemplo, en esto que nosotros a veces hacemos entre empresarios y demás, para ver si este asesor más o menos nos está llevando por el camino. La mayoría de los casos los profesionales son serios y demás, pero se pasa de estas situaciones de que esta maraña de impuestos hace que no sea claro para el comerciante común y hace que por ahí algún profesional con no buenas intenciones haga este tipo de cosas. Claro. Hay que estar ahí y hay que estar cerca, ¿no? No, como todas las cosas, lamentablemente el emprendedor, el comerciante, el empresario tiene que meterse y no derivar el 100% de la confianza y las decisiones en estos casos. Y también, porque el ejemplo que doy yo es de alguien que claramente tenía una mala intención, ¿no? Pero también calculo que con tanto impuesto, con tanto cambio que existe, también hay un espacio, una brecha en la cual el asesor se puede, a ver, el responsable de los impuestos puede omitir algo, o no darse cuenta, o tener una confusión, o no estar informado a lo que cambió hoy a la mañana. Puede Bueno, pasar, totalmente. Los estudios contables, los contadores digamos, ejercen la profesión realmente, que en realidad termina siendo un liquidador de impuestos, como se llama a veces en otros países, viven leyendo resoluciones de la FIP. Es más, hay una empresa que le vende a ellos, digamos, la cuestión resumida. Es tanta la carga de nuevas resoluciones y demás, ni hablar si uno empieza a querer importar o exportar o entrar en algún régimen especial, la verdad que es imposible. Los profesionales se la pasan leyendo resoluciones, resoluciones, y muchas veces terminan en que se equivocan, porque desconocen. claro. Y ahí vos recomendás hacer de repente alguna, no te digo todos los meses, pero una vez al año o cada un X tiempo, alguna auditoría con otro colega, con otro especialista. Y generalmente las empresas, bueno, digamos, las empresas generan balance y más, y esa revisión anual la obliga el balance, donde está la foto en un momento de la empresa que se hace el corte. Y sí, sí, lo ideal sería, pero bueno, de vuelta, cargamos costo a una estructura donde no es fácil gestionar, pero lo ideal es lo que hacen la mayoría del empresarial comerciante. Eh, a veces buscar otra opinión en otro colega, mismo en otro empresario, decir, che, estás en el rubro de la siembra, decir, bueno, che, compartir, yo creo que hay que, el, el, el empresariado colaborativo suma y a veces hasta multiplica, entonces es el compartir esa información hace que uno vea si uno está haciendo bien la liquidación de tributos a través del contador, porque la verdad que la figura recae en la persona o en el empresario, el contador
no tiene ningún problema, salvo los que firman los balances. Respecto a los impuestos y a todas estas cosas, ¿qué consejo le darías a quien está emprendiendo su pyme? Y bueno, primero que dentro de la cantidad de cuentas y de proyecciones que se pone a hacer, tiene el capítulo impositivo. Lo puede hoy, gracias a Dios, los sistemas de información lo puede averiguar, lo puede googlear y demás, pero sí o sí en el momento uno, lamentablemente, un contador junior, lo que sea, sí o sí ir de la mano de un profesional, porque no solo los tributos nacionales, sino los provinciales, los municipales, hace que por ahí el momento cero de ese emprendimiento recaiga en una inspección, porque es lo primero que inspeccionan y demás, con una desagradable resultado de haber omitido alguna inscripción o algo. Okay. Y empezar ordenado sería la cuestión. Sí, fundamental. Ok. Fundamental. Ok. Y para la persona que tiene su operación, ya lleva varios años y no tiene control, un conocimiento si se está haciendo bien, se está haciendo mal, si se podría hacer mejor, ¿qué consejo le darías? Yo le diría que haga una comparación de cuánto pesa esa carga tributaria en mi empresa, de vuelta a lo que dijimos recién, lo comparo con algún colega y estar permanentemente en contacto. Hoy, lamentablemente, ejercer el comercio o estar al frente de una empresa sin ver lo que pasa alrededor de más, no lo recomiendo. Así que es fundamental el compartir la información y para ver si estoy bien parado en ese momento. De otro lado, tanto los fiscos nacionales, provinciales y municipales, si falta algo o se está haciendo mal, no, lo van a notificar seguro. Eso no cabe ninguna duda. Excelente. Bien, Rick. Hablaste, Rick, durante toda la entrevista de compartir con colegas, de compartir con otras personas. A ver, danos un poquito más de profundidad de por qué te parece tan importante estar en contacto y compartiendo con otros empresarios y empresarias. Bueno, porque uno en esos espacios, ya sea cámaras empresarias, grupos empresarios y demás, siempre uno ya lo pasó, digamos. Cuando uno va y dice, che, tengo un problema con X inspección, X tributo, che, a mí me pasó lo mismo. Eso es fundamental. Cuando uno cerrado en su empresa, en su oficina, queda en la solución, en el equipo interno y en el profesional. Cuando uno ve esos lugares, seguramente alguien ya lo pasó. Entonces, esos espacios colaborativos y demás son fundamentales. Excelente. Mi gente hermosa, Ricardo Aguirre, empresario, emprendedor, también asiste a empresas. Si quieren charlar con él, tomarse un café virtual, vale la pena, dedíquenle tiempo. Nos avisan y les pasamos su teléfono. ¿Está bien, Rick? Impecable. Gracias, Sebastián. Un placer y bueno, ojalá que haya servido de un pequeño aporte de nuestro granito de arena para que la gente pueda tener más claro su situación comercial y su situación ante los impuestos. Un placer. Gracias, Rick. El placer es mutuo, digamos. Seguimos. Recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Oh, yeah. I recommend walking around naked in your
biting off more than you can chew to anyone. I certainly do. I recommend sticking your foot in your mouth anytime. Feel free, throw it down the caution box you from Orient. Hold it up to the rays. You wait and see when the smoke clears. You love, you learn, you love, you learn, you cry, you learn, you lose, you learn, you bleed, you learn, you scream, you it out the way a 3-year-old would do. La música nos trae, nos lleva, nos agarra de las narices y nos hace viajar en el tiempo. Para mí, Alanis Morissette es mi adolescencia, es mi tiempo en mi pueblo, en Córdoba. ¿Y por qué elegimos esta canción? En realidad estaba buscando otra canción que se llama Mi mano en mi bolsillo, ¿no? Como haciendo alusión a que a veces sentimos que algunos impuestos nos meten la mano en el bolsillo, ¿no? Pero no la encontré. Y esta canción es hermosa. Esta canción es hermosa, así que por eso la elegimos. Por eso la elegimos. Sigamos. Estamos muy interesante, Ricardo. Muy interesante. Si quieren conversar con él, nos avisan, nos contactan por Sinergia Empresarial y les pasamos su teléfono. Ricardo es una persona súper generosa, ¿sí? Ahora, vayamos desde otra óptica de los impuestos. Desde otra óptica. Vamos a hablar con Roberto. Y les va a gustar, Roberto. Les va a gustar y les va a dar mucha información. Vamos con Roberto. Los impuestos atraviesan la operación de nuestras empresas. La mala gestión de los impuestos puede llevarnos a la quiebra, al fracaso. Levante la mano quien quiere quebrar, quien quiere fracasar. Ninguna mano. Ok, muy bien. Una de las cosas que sabemos que funciona es tener información de nuestra gestión general de la empresa y puntualmente en este que estamos hablando de los impuestos. Y para eso invitamos a un amigo mío, don Roberto Scheffer, que... preséntate vos, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Sebas? Un gusto estar acá compartiendo con vos. Lo mismo, hermano. Roberto Scheffer es un emprendedor que en el año 2005 más o menos empezó a emprender desarrollando un sistema de gestión y ya desde aquel entonces lo concebimos en formato web, lo cual era muy innovador en ese entonces y arriesgado para nosotros también. Hoy por hoy es algo muy normal y estamos muy contentos de haber tomado ese camino. Bien, yo les voy a contar por qué. ¿Qué tiene que ver un empresario de software y que hacen un sistema de gestión con su empresa con esto de los impuestos? Entre los productos de la empresa de Roberto hay uno que es un sistema de gestión. Y eso nos ayuda a tener claridad, ¿no? Ahora, Robert, ¿qué nos podés decir desde tu experiencia, desde tu conocimiento de trabajar con tantas pymes en tantos países? ¿Qué pasa con los impuestos? Danos consejos, no sé, guíanos vos. Bien. Bueno, en primer lugar voy a hacer mención a un comentario que no es mío, que en realidad todos queremos no pagar impuestos, ¿no? Nos encantaría no pagar impuestos, porque justamente están impuestos a nuestra gestión, digamos, no lo hacemos porque nosotros queremos, ¿no? Y hay que tener cuidado de que nuestros emprendimientos
el que el negocio de nuestros emprendimientos no sea no pagar impuestos, ¿no? Lamentablemente, tenemos que tener en cuenta que los impuestos hay que pagarlos, existen, están y corresponde pagarlos. Lo que sí, tenemos que tener cuidado de no pagar impuestos de más, porque eso también sucede. ¿Por qué pagamos impuestos de más? Porque a veces no estamos deduciendo impuestos que importes que podríamos deducir. Hay se ha vuelto muy complejo en la Argentina, por lo menos, y en muchos otros países también, todo el manejo de impuestos. Existen diferentes impuestos y después existen, según nuestra categoría, cuánto facturamos, el rubro, y así encima cambian las alícuotas. Es realmente complejo. Para eso necesitamos un contador que nos diga exactamente cómo son las cosas. Ahora, después necesitamos, una empresa grande tiene un auditor. Que el auditor, ¿qué es lo que hace? Se fija que esté todo correctamente pasado y que no se hayan olvidado de pasar algo o hayan pasado algo de más. Entonces, doy un ejemplo nomás. A veces, si un gasto o un ingreso, perdón, en vez de tomarlo como un ingreso, se toma como un recupero de gasto, puede que cambie cómo se tributan los impuestos y puede reducir impuestos, por ejemplo. Entonces, todo eso es algo que tenemos que hablarlo con el contador, tenemos que hablarlo con, digamos, el auditor nos va a ayudar también, o auditor o consultor, a veces también hacen el trabajo de auditar estas cosas. Pero eso generalmente está en manos de pymes un poco más grandes o las grandes empresas. ¿Qué pasa con las micropymes que no pueden pagar a un auditor? Claro. Entonces, Anótame en esa lista, ¿eh? bien, y son muchos esos. Entonces, para ellos es muy importante tener un buen sistema, que el mismo sistema le ayude a minimizar el tiempo de carga de datos y que puedan controlar que todo esté bien cargado, que no se olviden nada. Hoy por hoy hay un montón de herramientas que permiten minimizar estos problemas, estos errores, y asegurarnos de tener toda la información. Doy como ejemplo, por ejemplo, si el sistema que tenemos, como el nuestro, permite hacer conciliaciones bancarias, entonces yo me bajo el archivo de los movimientos del banco y lo paso en el sistema. Eso ya me ayuda a no olvidarme ningún impuesto al débito y crédito del banco, por ejemplo. O si me hicieron, no sé, hice un pago duplicado, lo voy a detectar enseguida ahí. Lo mismo, la FIP, por más que podamos criticarle muchas cosas, pero algunas cosas nos ayuda, como por ejemplo, hay una sección que se llama Mis comprobantes, donde nos podemos meter y descargar todas las facturas electrónicas que nos hayan emitido a nosotros. Entonces eso lo importamos en el sistema y no solamente que nos ayuda muchísimo y reduce el tiempo de carga de toda esa información, sino que además podemos saber si nos estamos olvidando cargar una factura. Porque hoy por hoy también con la inflación que tenemos, no es lo mismo tomarme el IVA este mes que el mes siguiente, porque me olvidé de pasarla este mes. Claro. Entonces así hay muchas herramientas que nos permiten controlar, de tener todo bien pasado y ordenado, y más allá de los beneficios después de poder tener claridad una mayor claridad en el negocio, de saber dónde estoy parado, ¿no? Bien. Qué importante esto de, pues, a ver, quienes lideramos empresas, operaciones, principalmente en países que viven en crisis o que tienen crisis periódicas, a menudo tenemos la cabeza en 800 cosas al mismo tiempo. Y el saber que tenemos un sistema que nos alerta, que nos informa, puede ser la diferencia entre lograrlo y no lograrlo, ¿no? Por supuesto, sí. Hay,
hay algo típico que es, digamos, cuándo hago las compras, ¿no? A fin de mes, para aquel que se dedica a revender productos. Cuando estoy a fin de mes, ¿qué hago? ¿Me estoqueo, no me estoqueo? ¿Me tomo IVA de los proveedores o no? Bueno, toda esa información que la tenemos en el sistema y nos ayuda a tomar decisiones de si compro mercadería o no, eh, en función del IVA de cuánto vendí y, digamos, en función del IVA que tengo que pagar, ¿no? Los contadores hacen algo que, bueno, es su forma, que es en función de la cantidad de impuestos, que de los importes, de los impuestos que pagás, ya más o menos te dicen si te cierran los números o no, digamos, ¿no? Eh, es otra forma también de usar los impuestos. Robert, vos que te relacionás con tantas empresas, Sí. ¿observás qué diferencias encontrás entre quien tiene muy prolijo sus impuestos y quien no lo tiene prolijo a sus impuestos? Yo lo que veo es que aquel que tiene prolijos los impuestos puede pagarlos y su negocio va bien y el tema de impuestos no es una preocupación para esa pyme, ¿sí? Ahora, para aquel que lo tiene desordenado y que no hace el trabajo de pasar la información día a día o semana a semana en el sistema, veo que después se atrasa con los impuestos, se empieza a meter en planes de pago y todo el tiempo está ocupando su cabeza en cómo va a pagar las cosas, cómo va a pagar los impuestos, si va a llegar o no a fin de mes, etcétera. Y eso lo veo, digamos, es tanto con los impuestos como con todo el resto eh, de los pagos a los cuales se compromete, ¿no? Es una constante eso, digamos, el que tiene las cosas prolijas, principalmente el tema de impuestos, que si tenés los impuestos prolijos es porque todo lo demás también lo tenés prolijo, porque es una de las cosas más complejas de llevar prolijo. Tiene después todo lo demás también correcto, sabe cuánto ganó en el mes, sabe si puede o no, no sé, tomar hacer una compra de un bien de uso, yendo al caso nuestro, digamos, ¿no? Me pongo yo mismo como ejemplo, tengo que comprar un servidor nuevo, bueno, si tengo todos los números claros, voy a saber si puedo comprar un servidor nuevo, a cuánto lo puedo financiar, etc. Claro. ¿Te encontrás con muchas empresas que no saben cuánto ganan? Sí, hay. Generalmente son empresas que no están consolidadas como sociedades. eh, cuando, cuando el mismo, cuando el dueño de la empresa mezcla sus cosas particulares con las cosas del negocio. Cuando empieza a mezclar esos dos rubros, ahí después no sabe si gana plata, no gana plata, si puede asumir un costo o no, si puede hacer una inversión. Generalmente ahí es donde se vuelve todo turbio. Es muy importante separar lo que es del negocio y lo que son cosas particulares. También hay algo que no va a quedar bien que lo diga, pero lo voy a decir igual, y es que todas las pymes, y cuanto más chicas, más todavía necesitan plata negra porque existen proveedores informales, ¿sí? Entonces, es inevitable que de golpe para compensar eso tengamos que eh, meter una factura de un proveedor, de una compra en la contabilidad oficial y para eso ¿con qué lo compensamos? Con una compra
privada. Llené la heladera y pedí una factura a nombre de la empresa y con eso compenso, no sé, el gasto del pintor que me pintó la oficina que no me hace factura. Claro. Esas son cosas que, ese es un lindo tema para abordar alguna vez, ¿no? La creatividad impositiva. ¿Qué consejo le darías a una empresa que viene gestionándose con planillas, tienen la impronta de registrar las cosas, pero todo por lugares distintos y con planillas o sistemas viejos? ¿Cuál sería el mayor beneficio? ¿Cuáles serían los beneficios de contar con un sistema de gestión en su empresa? Un sistema de gestión se paga por sí solo, porque te da tantos beneficios en los tiempos de carga de la información y en la claridad de la información, más allá de todos los reportes que después puedas sacarle al sistema, que debería pagarse por sí solo. Si el sistema no se paga por sí solo, no te ahorra todo ese tiempo, entonces no elegiste bien el sistema. Tenés que cambiar de sistema. Nosotros en nuestro sistema de gestión, lo que hacemos es todo el tiempo estar hablando con nuestros clientes y a partir de lo que nos cuentan nuestros clientes, que les es una carga y que les demora tiempo, etcétera, o incluso a veces ideas de nuestros clientes para acelerar los procesos, nosotros los implementamos en el sistema. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos avanzando y vamos mejorando el sistema. Siempre pensando en que el cliente gane tiempo. De esta forma, bueno, como les decía antes, tratamos de que en el sistema se pueda importar toda la información posible que esté dando vueltas, ya sea en el banco, en la FIP, en AGIP, en ARBA, bueno, etcétera, y que nos permita minimizar tiempos de carga. Y lo que es muy importante es tener toda la información centralizada. Si yo tengo que tener 2 Excels, ya arrancamos mal, digamos. Tengo que tener un solo sistema. El Excel es un sistema, pero tengo que tener uno solo. Y tiene idealmente accesible desde cualquier lugar por cualquier persona que necesite tener acceso a esa información. Mi gente hermosa, Roberto Scheffer acaba de acompañarnos. Gracias, Robert, por tu experiencia y por tu generosidad. Bueno, gracias, Sebas, por esta invitación a charlar juntos y ojalá se repita. Ahí tenemos muchísimos temas que podemos abordar. Totalmente. Si tenés ganas de mejorar la forma en la que llevas los números de tu empresa, avísanos, ¿sí? Y te pasamos teléfono de Roberto, así conversan y se asisten. ¿Seguimos? Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera
qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa la música, la música. Mercedes Sosa con La Masa, una canción que representa al pueblo latinoamericano, a la gente de trabajo, a la gente de bien. Y sigamos. Está muy lleno este podcast de hoy de Sinergia Empresarial, podcast para pymes. Y si hablamos de impuestos, tenemos que hablar con un contador, ¿no? Y nosotros tenemos una amiga, Giselle, que es contadora y es experta en estas cosas. Pero bueno, vamos con ella. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, soy Gisela Jaquín, contadora desde hace 25 años, apasionada por mi carrera, por la gestión. Soy licenciada también en administración, pero me gusta más la contabilidad, la gestión y todo lo que le puedo aportar a una empresa y a todo tipo de persona interesada en desarrollar un negocio, en ver todas las aristas que lo pueden hacer más rentable. Bien, hay ciertas profesiones que requieren una vocación de servicio enorme. La docencia, la medicina y el que a alguien le gusten los impuestos. Dios bendiga a las personas como vos. Tal cual, tal cual. Yo creo que uno se tiene que amigar con los impuestos desde el lugar de entender que forman parte de una sociedad, por más que no tienen buena prensa los impuestos, pero bueno, gracias a eso podemos vivir en una sociedad y amigarse desde el lugar de poder hacerlos amigos, ¿no? O sea, que no sea una carga ni una sorpresa, sino considerarlos como de nuestro lado y que formen parte todo el tiempo de nuestras consideraciones de márgenes, de costos, de rentabilidad de la empresa. Una vez que uno ya lo tiene un poco lo asimilado eso, después es más llevadero. Sobre todo que en algún momento esos impuestos no se transformen, como dije antes, ni en una sorpresa, ni que tengan el poder de determinarnos si nuestro negocio es rentable o no. Por eso es importante cuando uno piensa en costos y en la rentabilidad, entender qué parte de esos impuestos son los que van de la mano con el precio de venta y qué parte, bueno, forman parte de esa gran bolsa que uno considera como gastos de una empresa, ¿no? Entiendo que para una persona que no se dedica a esto sea todo lo mismo, ¿no? En la parte impositiva, pero no. Hay que entender que los impuestos que impactan directamente sobre la venta, eso sí forman parte de mi costo y de mi costo directo y es el que impacta directamente en el margen de utilidad. Los otros impuestos que no tienen nada que ver con la venta, que eh, los tengo que declarar y los tengo que pagar y los tengo que tener en cuenta en toda mi estructura impositiva, bueno, formarán parte de todo lo que es la estructura del negocio, como los sueldos, como los alquileres que pago, como toda la parte de estructura, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta que siempre los impuestos que impactan directamente sobre la venta, sobre los cuales yo no puedo tener ninguna rebaja, como ningún crédito, esos directamente ya considerarlos como mi costo. Es el caso de los ingresos brutos, es el caso de los impuestos municipales de seguridad e higiene, por ejemplo. Los otros impuestos que son más bien nacionales, como el IVA, como ganancias, como todo lo que forma parte de la estructura impositiva, como el impuesto país, por ejemplo, bueno, eso sí tenerlo en la mirada de nuestro análisis del negocio,
pero no tenerlos como formador de precio de venta. No sé si llego a explicar, a hacerme entender esto, ¿no? Pero, digamos, cuando yo calculo el costo eh, puro de mis productos, siempre tengo que tener en cuenta los que impactan directamente sobre la venta y que no tengo manera de compensar con nada. El IVA, por ejemplo, voy a tener manera de compensarlo si tengo compras grandes, si mis compras superan mis ventas, no va a tener impacto, pero es importante tener un planeamiento en cuanto a lo financiero, o sea, tener un planeamiento de caja que prevea toda la estructura impositiva. En base a eso, después se evaluará si puedo sacar algún tipo de beneficio por parte de la FIP que esté dando en ese momento, como por ejemplo el certificado MIPYME, o si puedo considerar algún impuesto como pago a cuenta del otro, pero sí siempre tenerlo en nuestra proyección de flujos de caja. Ahí, Gise, primero que súper clara, como siempre nos tenés malcriados, siendo así de súper clara. Ahora, ¿cómo hacemos los empresarios, comerciantes y emprendedores que no entendemos nada de estas cosas para estar seguros de que estamos bien asesorados? Yo siempre aconsejo tener mucho diálogo, mucha comunicación con el administrativo de la empresa, porque siempre hay una brecha entre el emprendedor comercial y el administrador. El administrador suele tener un perfil mucho más, de mucha más previsibilidad y de mucha más precaución que el empresario, y siempre parece que son como antagonistas. Yo creo que está buenísimo poder sentarse, tanto el emprendedor, el comercial y el administrador, y cada uno hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ese diálogo es fundamental, porque en algún momento, si yo tengo un problema económico, se puede llegar a transformar en financiero. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, un impuesto que en este momento me puede llegar a representar o no un problema económico, no uno financiero, si lo mantengo en el tiempo pasa a ser un problema financiero. Entonces, tener mucho diálogo, entender fundamentalmente con el administrador, el contador, por dónde pasa el costo para poder tener un precio de venta acertado. Y dentro de todo eso, una buena, y exigirle al empresario, al contador, al administrador, una previsión impositiva a corto, mediano y largo plazo. O sea, eso quiero decir, bueno, ¿cómo es mi obligación impositiva? Al mes, a los 6 meses y en la proyección a 3 años con una mirada comercial de mi empresa. Gisela, una de las hermosas y generosas personas de Sinergia Empresarial. Si te parece que necesitas conversar con ella, avísanos y te pasamos su teléfono. Gise, mil gracias. Gracias a vos, Eva, un placer enorme. Seguimos. Tenemos una entrevista con alguien que para mí es muy importante, porque es una de las dos personas que me dio la vida, es mi papá. Historiador, filósofo, empresario, y vamos a buscar con él una mirada distinta, ¿sí?, a este tema que nos convoca hoy, que son los impuestos. Pero antes de eso, ¿quién es Rodolfo? Rodolfo es, primero me queda grande lo de historiador y lo de filósofo. Me queda muy grande, porque soy un curioso de la historia y un incipiente filósofo que está empezando a pensar de modo filosófico. Pero sí, soy especialista en impuestos.
con el respeto debido de todas las personas que estudiaron muchísimos años. Yo les llevo una ventaja muy grande porque vengo protestando por pagar impuestos desde los 14 años hasta los 70 que tengo, tratando de ver cómo maximizar mi beneficio y minimizando los costos impositivos, sin evadir ni eludir. Rodolfo, ¿dónde arrancan los impuestos? Los impuestos arrancan en Egipto, 3000 años antes de Cristo. Ahí están por lo menos las primeras manifestaciones de que se cobraban impuestos. La Biblia Génesis habla de darle un quinto de ello al faraón. Y después de ese imperio vinieron los hititas, que duraron más que el imperio americano, que lo que nosotros conocemos ahora como nuestra vida occidental y cristiana. Estuvieron 700 años viviendo en toda la zona de Siria, pero digamos arrancaron ahí, pero era un imperio gigantesco que acaparaba una zona muchísimo más grande del Medio Oriente, el Oriente cercano, y ellos cobraban impuestos también, cercanos siempre a ese porcentaje del 20%, y cuando los persas se quedan con el imperio hitita, establecen el concepto de que el impuesto sea sustentable, digamos, ¿no? Ellos tenían hasta ahí los pobres siempre pagaban con trabajo, los demás le daban el diezmo al faraón, los que más tenían dinero o algún bien de intercambio le daban el diezmo al faraón. Pero los hititas, cuando vienen ahí los persas, tienen un sistema fiscal regulado y sostenible, lo llamaban. Y lo más interesante de esto de los persas es que los que recaudaban los impuestos eran los sátrapas. Cuando nosotros decimos hoy este tipo es un sátrapa, el sátrapa era el político principal. El político principal tenía a su cargo toda la administración de la provincia que tenía a cargo, no eran muchos, eran unos pocos cientos, y recaudar los impuestos de una forma que fuera realmente sustentable, fácil de cobrar, fácil de pagar y fácil de transportar y mandársela al jefe supremo de la nación, ¿no? Así que de ahí nos quedan los sátrapas recaudadores de impuestos. Qué divertido. ¿Cuántos sátrapas tenemos hoy en los estados, no? Sí. Y después también otro hito en la historia piola fue que cuando comienza la historia musulmana, como civilización musulmana, ahí por primera vez se dividen los impuestos. No importaba de dónde eras antes, todos pagaban. Los musulmanes pagaban menos que los que no eran musulmanes. Que es el mismo modo de ponerte un impuesto más caro para que dejes de consumir algo. O sea, hacete musulmán y va a pagar menos, era la historia, ¿no? Marketing. Eso es marketing, sí. Y como el otro, si consumís tabaco, que a mí no me interesa porque me sale más cara la salud, te pongo un impuesto más alto al tabaco o al alcohol o a lo que fuera. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, después vamos un poco a la Revolución Francesa, que es mucho más cercana que nosotros. Vos ahí tenías el 2% de la población, más o menos 1.200 personas que eran clérigos que no pagaban, toda la iglesia no pagaba, pero se financiaba con el diezmo que le daban los más pobres de todos, que eran los que iban a la iglesia y a los que tenían que perdonarle los pecados. Y después tenías unos 3.500 personas que formaban la corte, digamos, todos los amigos del rey, algunos terratenientes, varones, condes, toda esa parafernalia. Esos tampoco pagaban nada y recaudaban sí de los más pobres, igual que la iglesia. Y además eran los dueños del 30% de la tierra total y la iglesia del 10% de la tierra total. Entonces, entre esos dos grupos que no pagaban impuestos tenían el 40% de la tierra y le recaudaban al otro 98% pobre de la población, que estaba dividido en tres grupos, que eran los burgueses, ricos, banqueros y demás, pero pagaban impuestos, otro grupo de artesanos y comerciantes y otro grupo que eran los siervos, que además que trabajaban la tierra, que además tenían la obligación de venderle únicamente a su señor feudal, digamos, lo que ellos recaudaban y al precio que el señor feudal les pusiera. Así que de ahí viene la Revolución Francesa con todos los cambios que eso ha traído para la vida nuestra de después, ¿no? Hay una cuestión de progresividad. ¿Qué implica la progresividad? Quien tiene mayor capacidad contributiva tiene que poner más que el que tiene menor capacidad contributiva. Y eso es una cuestión que el Estado está dentro del contrato social, que la redistribución de los impuestos sirve para igualar las desigualdades sociales. Hemos fracasado, voy a decir. Y
claramente hemos fracasado. ¿Por qué? Y porque menos del 5% de la población mundial tiene más del 95% del capital que existe en el mundo. No hay una distribución, hay mucha gente que muere de hambre, muchísima gente que muere de hambre en el mundo. Vos tomás una persona de ingresos bajos y en qué gasta todo, lo gasta en alimentos y ropa y energía, digamos, la luz, el gas, sus teléfonos y lo que come y lo que se viste en su casa y cómo se calefacciona. Y algunas cosas en transporte. Entonces, pagar un impuesto del 20% de esa subsistencia básica no es lo mismo que pagar un 20% de algo que quizás tengas una capacidad de ahorro para comprarte un auto, y que guardás, de los 500 guardás 100 todos los meses para poder comprar tu auto, y eso está perfecto. Y a veces ese auto tiene exenciones impositivas por algún extraño motivo. Entonces ese dinero que vos guardaste va a parar a algo que no está pagando impuestos para abastecer al más de abajo. Entonces esa progresividad, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que siempre estamos diciendo, yo laburo al final toda la vida para bancar al que no tiene nada, otro loco que no quiere trabajar y qué sé yo. Bueno, cuidado con todo eso, porque la progresividad del impuesto y la vida en sociedad es más importante de todo. Nadie es feliz en una sociedad desigual. Y en países que no son desiguales terminan en revoluciones, no hay otra cosa. O sea, hay levantamientos, hay broncas, hay golpes de Estado, eso pasa en todos los países, ha pasado en todos los imperios también, ¿no? Digamos, tiene que haber un acuerdo social sobre el uso que se le da al dinero recaudado. Tiene que estar clarito para toda la sociedad. Y cuando no te lo pueden explicar, perdón, pero te están cagando. Algún presidente argentino que en algún momento, a mediados del siglo pasado, decía, ¿cómo el obrero va a pagar para ir a trabajar? Claro. Es una cosa ridícula. O sea, no podés pagar para ir a trabajar. No sé de dónde salió eso, pero cuanto más fácil le podemos hacer la vida. En la provincia de Córdoba el boleto obrero existe, no, el que va a trabajar no paga, los docentes no pagan, los estudiantes no pagan, y eso sale de los impuestos de los que pagamos los impuestos en la provincia de Córdoba. No hemos puesto de acuerdo que eso está bueno, digamos. Podríamos decir, y haciendo como dice mi amigo Guillermo, también colega de Sinergia Empresarial, trazando una línea para la suma, ¿no? Podríamos decir que para que paguemos los impuestos contentos hace falta transparencia. Sí, igual no lo vamos a pagar contento nunca, pero sí, hace falta transparencia, información pública, estar de acuerdo con el uso que se le da a los impuestos y sobre todo, ponerse de acuerdo en que una sociedad desigual no conduce a nada bueno para los que más ganan. Y los que más ganan, digamos que eso es lo que tendrían que estar pensando. No voy a poder ser feliz ganando mucho en una sociedad donde la mayor parte de la gente es muy pobre. Y comenzamos a cerrar este episodio de nuestro podcast para pymes de Sinergia Empresarial. Y Rodolfo nos invita a verlo distinto, ¿no? Charlamos con Ricardo, empresario, ¿sí?, sobre la importancia de tener en cuenta los impuestos. Charlamos con Giselle, contadora, experta en impuestos, que nos dio tips muy interesantes. Conversamos con Roberto de la importancia de tener un sistema de gestión donde toda la información esté centralizada. Y cerramos con Rodolfo desde la historia y desde el fundamento filosófico y funcional de para qué existen los impuestos y por qué es bueno el buen uso de ese dinero en la función pública, llamémosle, en el Estado, cosa que suele no sucederse, ¿no? Acá lo importante, mi gente hermosa, es que tengamos presente que los impuestos forman parte de la cotidianeidad de nuestras empresas. En países como la Argentina, los impuestos a veces lo vemos como un enemigo, pero tenemos que, como bien nos lo decía Roberto y nos lo planteaba también Giselle, tenemos que abrazarlos. Sí, son parte de nuestra cotidianeidad. Soy Sebastián Esteves Ulrich, tu anfitrión en este podcast para pymes de Sinergia Empresarial. Nuevamente un gusto, un placer
compartir con vos este espacio. Esperamos estar siéndote útiles, esperamos inspirarte para que tu empresa sea mejor que ayer. Gracias Fundación Pro Buenos Aires, gracias a todos los que nos escuchan y búsquennos, mándennos qué temas quieren hablar, conversar. Cerramos. Que Dios siga bendiciéndonos.